Muy buenas noches, Dios les bendiga grandemente a todos ustedes, hermanos y hermanas y amigos. Les saluda el hermano Javier Aguiño de Guayaquil, Ecuador. Estamos aquí para compartir otra enseñanza más de la palabra de nuestro Dios, para todos ser edificados. Sí, vamos a orar un momentito para poner en las manos de nuestro Dios una vez más su palabra. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por este momento tan maravilloso de conectarme aquí con los santos en Cristo Jesús y con muchas personas más que nos siguen. Permite, Dios mío, que en esta noche tu palabra llegue a muchas vidas. Añade espíritu a esta enseñanza, a esta palabra, para que sea palabra viva, palabra que edifica, palabra que consuela, palabra que anima, Dios mío, a muchas vidas, muchas personas. Espíritu Santo de Dios, guíanos infaliblemente al conocimiento de la verdad. Señor Jesucristo, de antemano, quite lo que tenga que quitar de este estudio bíblico y añada lo que tenga que añadir. Recibe la gloria, la honra y el poder, oh Dios Todopoderoso, pues tuyos son, en el nombre de Jesús, y que todos seamos edificados con su palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, el tema en esta noche, sí, que lo voy a poner en la pantalla, es, voy a mover la cámara, atributos divinos, los atributos divinos de Dios. Y en esta noche solamente vamos a presentar dos atributos de los grandes atributos y los varios atributos que tiene nuestro Dios. Primero es el fin, vamos a ver esta noche, el fin de la misericordia divina. ¿Sí? ¿Cuándo es que llega el fin de la misericordia divina? ¿Sí? Y al llegar al final de la misericordia divina sobre una persona, un grupo de personas, una iglesia, una ciudad, un país, al llegar a su fin, nos da paso a otros los atributos divinos. ¿Pero cuál será? Eso es lo que vamos a ver Dios mediante en esta noche en este estudio bíblico. Amén. Y vamos a ver la primera parte del bosquejo de este estudio. Sí, voy a subir la cámara, a ver si ahí está bien. Listo. Primero, tenemos que la misericordia de Dios siempre es infinita. Y esta misericordia que siempre se la predica en las calles, en los hospitales, en las cárceles, en las iglesias, uno dice, esta es la misericordia de Dios. También se la conoce como el amor de Dios. El amor de Dios es grande para toda la humanidad, para todas las personas. Y es verdad, es la pura verdad. Eso dice la palabra de Dios. Ya, en azul aquí mismo en el gráfico que usted ve, tenemos la misericordia del Señor Dios es infinita y cada día son nuevas. Así dice el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Vamos a ir a ver ese texto, se lo voy a poner aquí en pantalla también, para que usted lo vea en pantalla. Aquí lo tenemos. Bien, Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. La escritura dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Mire, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Sí, entonces bueno le es al hombre llevar al yugo desde su juventud. Entonces, por día, cuando usted y yo nos levantamos, ya está la misericordia de Dios. Sí, hay personas que incluso muchas veces han tenido un paro cardíaco en las noches o algo les pasó y no tuvieron ese privilegio. Entonces, sobre toda persona, todo ser humano, sea hombre, mujer o animal, aún el animal, dése cuenta, desde que está en el vientre de la mujer, ya está la misericordia de Dios. Esa criatura sale, es amamantada, va creciendo, ahí está la misericordia de Dios. Si ve, crece, estudia en escuela, colegio, universidad, lo que sea. Incluso tiene un buen trabajo o no tenga un excelente trabajo, está la misericordia de Dios prestándole vida,
si hace un hogar, una familia, es la misericordia de Dios. Por eso dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Muchas veces el ser humano peque más y peque más o no peque, la misericordia de Dios está abierta a todo ser humano. Entonces ese es uno de los atributos de Dios, su misericordia por día, dispuesto a perdonar al ser humano, así sea pecado pequeño, pecado grande, pecado de muerte o pecado no de muerte, igual es pecado. Pero Dios está dispuesto a dar su misericordia. Puede ser una semana, un mes, un año, 2 años, no lo sé, ya es el propósito de Dios. Y vamos a ver con la Escritura cómo su misericordia fue progresiva en muchas áreas de muchas personas y civilizaciones. Bueno, entonces tenemos aquí el primer punto, ¿verdad? Vamos a abrir otra vez el bosquejo, que la misericordia de Dios es infinita. Eso se llama el amor de Dios. El segundo punto que vemos en este cuadro, en amarillo, dice, dentro de los atributos divinos, ¿sí? Dentro de los atributos divinos, estas misericordias pueden llegar a su fin, sí o no. Ahora, la respuesta la tenemos con la Biblia. Yo puedo argumentar muchas cosas, usted puede argumentar muchas cosas, pero sobre nuestro argumento está la palabra de Dios, la cual es infalible, la cual guía al ser humano y le explica detalladamente. En sí la Biblia habla por sí sola. Abajito en azul tenemos lo siguiente. El cuadro en azul dice, abajito del amarillo dice así: su santidad exige justicia. En otras palabras, Dios como juez soberano, ¿sí?, siempre hará juicio sobre el mal. Ejemplo, de pronto habrán funcionarios o personas en el mundo entero que se venden por un dinero o una cara bonita o un prestigio, una amistad, pero Dios no, Dios no. Entonces, el primer atributo de Dios es misericordia. El segundo atributo de Dios se llama justicia. Justicia, amor hacia lo creado y justicia hacia el mal, hacia el mal. Sigamos leyendo el cuadro azul. Dice, si esta persona, en la parte de abajo, ¿no? Si esta persona no se ha arrepentido en el tiempo del periodo de esa misericordia, según Isaías capítulo 55, del 5 al 7, entonces estas misericordias para esa persona llegaron a su fin. Vamos a ver el libro de Isaías capítulo 55, del 5 al 7. Voy a poner el texto bíblico en la pantalla también, ¿sí?, para que sea más fácil. Aquí lo tenemos. Isaías capítulo 55, versículo 6 dice así la escritura. Mire, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamarle entre tanto que está cercano. ¿Qué quiere decir? A ver, vamos a leerlo más despacio, ¿no? Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿Qué significa? Que habrá un momento, ¿no?, donde no se lo va a encontrar. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Entonces va a llegar un momento donde a Dios no se lo va a hallar. Va a llegar un momento donde no se lo va a encontrar. No lo digo yo, estamos leyendo. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Entonces, en esa misericordia, en el tiempo de la misericordia, ya decíamos en los estudios anteriores que ya subimos en YouTube, que Dios manda atalayas, Dios manda personas, ¿sí?, en la casa, en la ciudad, en el parque, en el colegio, universidad, en el campo. Dios manda personas y esas personas cristianas van y dicen: amigo, Cristo le ama, amigo, Cristo le ama, amiga, Cristo le ama, desea salvarle. Eso es el tiempo donde Él puede ser hallado, donde Él está cercano. No es ese hermano el que le está hablando, es el mismo Dios. No es esa hermana la que le está predicando, es el mismo Dios. Esos hermanos que están en el aire libre es el mismo Dios.
Entonces, versículo 7 de Isaías 55 dice, deje el impío su camino, deje el impío, deje su forma de andar, déjelo todo, cualquier cosa mala que está haciendo, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, malos, contrarios hacia mi voluntad, dice Dios, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, en el tiempo que Él está cercano, Él puede perdonar todo pecado. Eso es lo que se llama Dios de amor. Es lo que se llama Dios de misericordia. ¿Ya? Vamos a volver al bosquejo. Entonces ya estamos claros, ¿verdad? De entre los atributos de Dios tenemos dos. Uno, en la parte de rojo de arriba del cuadro, ya vimos la misericordia de Dios es infinita. Sí. Segundo, en el cuadro amarillo, dentro de los atributos divinos, ¿sí?, de esta misericordia, hay un límite. ¿Cuándo empieza ese límite? Vamos a verlo en los cuadros que siguen ahorita. La misericordia de Dios tiene un límite cuando el mal afecta la santidad de Dios. El pecado jamás afecta el amor de Dios. Ojo, el pecado jamás afectará el amor de Dios. El pecado no afecta la misericordia de Dios. El pecado afecta la santidad de Dios. Y esa santidad demanda justicia. Cuando un ladrón se mete a su casa a robar, ya vamos a ver con los textos bíblicos, a robar, y usted agarra al ladrón, lo lleva ante el juez, y el juez hará justicia. ¿Cuál es la justicia? Está robando. En el caso del ser humano, cuando el ser humano Dios le habla y le habla y le habla, y este personaje, el ser humano, no hace caso, llega un momento donde esa misericordia llega a un límite y termina esa misericordia y viene otro atributo de Dios llamado justicia divina. Vamos a ver el siguiente gráfico. Sí, ya vimos este de aquí. Entonces nos vamos a ver lo que dice también el libro de Nahum. Nahum capítulo 1, versículo 2. Tenemos el texto bíblico en la pantalla para aprovechar el tiempo del estudio bíblico. Amén. Dice así, Nahum capítulo 1. Mire, del versículo 2 al 6 vamos a ver ahorita dos atributos de Dios. ¿Sí? La misericordia, pero la justicia va cogida de la mano de la misericordia. Vamos a ver. Versículo 2 dice así, Jehová es Dios, celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios. ¿Cuál es el adversario? Ya decíamos, el que está haciendo lo malo. Y guarda enojo para sus enemigos. Dios llama enemigo a esa persona que peca y peca y peca y peca. Y se le dice, amigo, Cristo le ama, arrepiéntese. ¿Y sabe lo que dice la persona? A mí me ha tocado. Cuando he ido a evangelizar, muchos me han dicho, soy demasiado joven. Cuando sea veterano, así me dicen, yo me entrego. Otros me han dicho, el evangelio es solo para los viejitos. Así contestan muchos jóvenes. Otras personas me han dicho, cuando esté en la cama de un hospital, ahí me entrego. Cuando esté en la cama de un hospital, ahí me entrego. Así lo dicen. Ya mismo vamos a hablar más adelante este punto más ampliamente. Veamos el versículo 3. Jehová es tardo para la ira. Es tardo para la ira. Ahí usted tiene, y yo, la misericordia de Dios. Es tardo para irarse. Dios se indigna a ver desde el cielo todo el pecado que usted y yo y el mundo entero hemos hecho. Y ese pecado demanda justicia, pero Él es tardo para enojarse. Eso se llama misericordia y amor. Sigamos el texto. Y grande en poder. Eso sí, y no tendrá por inocente, estamos leyendo el versículo 3, al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Versículo 4. Él amenaza al mar y lo hace secar y agota todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Versículo 5. Los montes tiemblan
delante de él, y los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. Un solo temblor que Dios mueva. Todos nosotros nos arrodillamos con temor y reverencia. El texto es claro. Ahora el versículo 6 dice así: ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. En este capítulo 1, del 2 al 6, hemos visto en el libro de Nahum la justicia de Dios, sí, la justicia de Dios contra el mal, contra el que hace lo malo. Y su misericordia, ¿en dónde está? Que Él no se enoja enseguida. Vamos a ver otra parte de la Biblia, de Nahum mismo también. Sí, vamos a ver en el libro, dice así la palabra de Dios. Vamos a ver aquí un ejemplo bíblico. Vamos a ver. Ya, aquí tenemos. Voy a bajar un poco la cámara para que se aprecie mejor. El fin de la misericordia divina. ¿Cuándo llega el fin de la misericordia divina? La palabra de Dios está abierta al mundo entero, diciendo: te amo, arrepiéntete. No quiero hacerte el mal de mi justicia como castigo. Entonces hay personas que a veces dicen: Diosito, ¿por qué me vino este mal? Por causa del pecado que esa persona, esa familia, o esa congregación, esa ciudad, ese país han estado practicando y llegó a la presencia de Dios. Vamos ahora a ver, ya vimos aquí ahorita la palabra, aquí tiene una Biblia abierta, sí, y siempre estará la misericordia y la justicia. Misericordia y justicia. Misericordia dándole tiempo que se arrepienta, y la justicia donde ya la magnitud del mal llega a su presencia. Ya volvemos a este cuadro. Vamos a ver ahorita lo que dice Nahum. Vamos, Nahum capítulo 1 mismo, versículos 7 al 10. Vamos a ver. La escritura dice así. Aquí tengo puesto el texto en la pantalla, ¿no? Jehová es bueno. Jehová es bueno. Ese es su atributo. Dios es amor. Dice: fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Versículo 8. Mire, el 7 es su misericordia y su amor, ¿sí ve? El 8. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Versículo 9. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación. Eso, Él hará consumación. Su misericordia llega a su fin cuando empieza el otro atributo de Él, que es la justicia divina. Ahora dice así el versículo 9: ¿qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. Dios lo que está explicando Él mismo en su palabra es: yo soy amor y misericordioso, pero jamás tendré por inocente al culpable. Y voy a hundirlo como un río, como un mar, con inundación impetuosa. Voy a consumir a todos mis adversarios. En otras palabras, el que se burla de mi palabra, se burla de todos mis principios, de mis atributos, de mi ley, y pasa por encima de mi ley. Vamos a ver otro ejemplo más. Volvemos al gráfico. Aquí lo tenemos, el que estamos hablando ahorita, ¿no? Ya, entonces, ya vimos en el libro de Nahum su misericordia y su justicia. Ahora, en la parte de abajo de esta Biblia tenemos, leamos desde arriba, ¿no? El fin de la misericordia divina, ahora sí leamos abajo las letras en blanco, es cuando el pecado ha llegado a su límite,
habiendo desatendido todas sus misericordias, o haber escuchado a todos los predicadores en la radio, en la televisión, en los aires libres, en las campañas, en las iglesias, en las casas. Amigo, arrepiéntase que Cristo le ama. Haber desatendido todas sus misericordias, y en ese momento ya no hay retroceso al perdón. La justicia y el juicio hacia esa persona o hacia ese grupo ha llegado, su fin habrá llegado. Vamos a ver un ejemplo bíblico aquí del Antiguo Testamento. Aquí lo tengo, aquí les voy a poner el gráfico. Voy a bajar la cámara un momento. Ahí. Bien, aquí vamos a ver un ejemplo claro de lo que estamos explicando más ampliamente. Allá arriba tenemos el arca de Noé. Vamos a pensar ya que Noé predicó 120 años, ¿sí? Y en esos 120 años, vamos a pensar que fue así ya. Ok, ya. Noé predica, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Viene un diluvio. Dios dice que va a destruir a todos por causa del pecado. Y él seguía construyendo el arca con su familia y seguía predicando. Fue pregonero de justicia y predicaba, viene un diluvio, dejen de hacer lo malo. La gente seguía idólatra, la gente seguía fornicando, matando, adulterando, sí, hacían de todo, brujería, ocultismo, y se burlaban de Noé. Ahora, en esos 120 años, pongámoslo de esa manera, ¿sí? Aunque era más, mire, en ese periodo de tiempo, la misericordia de Dios estaba extendida a todos, hombre, mujer, niño, adulto, anciano mayor, mujeres de pecho, niños pequeñitos, para todos y aún para los animales. Ahora, mire, vamos a leer arriba el eslogan que tenemos ahí. Dice, la misericordia divina llega a su fin. ¿Cuándo llegó a su fin la misericordia divina? Cuando no entró al arca y se cerró el arca. Ahora, présteme más atención. En el momento que Noé cierra, Dios cierra el arca, el agua comienza a subir. En lo que comienza a subir, como usted ve en el dibujo, mire, aquí amplió un poquito, ¿sí ve? La gente, ¿usted cree que no comenzaron a decir, Jehová Dios, perdónanos? Perdón, Señor, perdón. Tú eres el Dios de misericordia, perdónanos. El agua seguía subiendo. Y el agua seguía subiendo, y el agua seguía subiendo. Toda esa generación de gente, todos, hombre, mujer, niños pequeñitos, estaban ahogándose. Ahora, leímos en Lamentaciones que la misericordia de Dios es infinita. Sí, pero Isaías dice que tiene un límite. El límite es cuando el pecado llega a su presencia. Ya vamos a leer los textos bíblicos. Entonces, si la misericordia de Dios no tiene límite, ¿por qué no se detuvo el diluvio? Amigo teólogo, hermano en la fe y amigo que me escucha, y hermanos también. La misericordia de Dios no tiene límite. ¿Por qué no se detuvo el diluvio? En el momento que esta gente alzaba su mano, Señor, me ahogo, perdóname, pudo haber detenido el diluvio. Pero no lo detuvo. ¿Por qué motivo? Porque a eso me refiero. Mira arriba en amarillo, dice, empieza la justicia divina. Es lo que leímos en el libro de Isaías, que dice 55, que dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. En ese momento del diluvio ya Dios no era hallado. Dios ya cerró sus oídos. Entonces, la misericordia de Dios llega a su fin cuando empieza el otro atributo de él llamado justicia. ¿Por qué murieron todos? Porque ya estaba la justicia divina. Y cuando está la justicia divina no hay fin. Ya no hay un detén. Dios sigue su curso en su justicia. Ya leímos en el libro de Nahum que dice, Jehová es misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, pero no tendrá por inocente al culpable. En este momento los del diluvio eran culpables. Si ve, 120 años o más tuvieron tiempo para arrepentirse. Pero en el momento que ahora están pidiendo misericordia, ya no está esa misericordia.
Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Ahora, voy a subir la cámara. Ahora tenemos el segundo gráfico. ¿Sí? Cualquier teólogo diría, hermano, pero tiene que ser basado con un segundo ejemplo, otro libro de la Biblia. Aquí tenemos un segundo ejemplo. Lot dice que también Lot afligía su alma. Y cuando llegaron los ángeles a Sodoma, que usted ya sabe la historia, ¿sí? Le habló a los yernos y familiares y amistades. Dios va a destruir esta ciudad con fuego. Va a destruir con fuego las dos ciudades por causa del pecado. ¿Se burlaron? Sí, se burlaron. Ahora, cuando Lot sale, comienza a llover, ahí ve el gráfico abajo, cae fuego del cielo, y en el momento que cae fuego del cielo, dígame usted, esos niños pequeños, los recién nacidos, mujeres embarazadas, adulto mayor, ¿no cree que también comenzaron a pedir misericordia? Señor, en el momento que caían las bolas de fuego, perdónanos, oh Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados. Dios pudo haber detenido las bolas de fuego, pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo, amigo? ¿Por qué no lo hizo? Fácil, porque su misericordia ya había llegado a su fin. Ahora es la justicia divina. Y cuando Dios juzga, Dios soberano, no es comprado con dinero, no es comprado por una cara bonita, no es comprado por amistades, no es ñañero de nadie. Dios, cuando hace justicia, automáticamente Él es justo, juez justo. Y en el diluvio, como acá en Sodoma y Gomorra, tuvieron tiempo para el perdón en su misericordia, y en su amor. Pero como no aceptaron eso, vino la justicia divina. Y si se da cuenta que en ambos gráficos que usted ve aquí hay un paralelismo: misericordia, misericordia, tiempo, tiempo, juicio, juicio, y en esos dos juicios Dios ya no escuchó. Así haya multiplicado peticiones. Ahora, vamos a ver el gráfico, un momentito. ¿Dónde es que esta misericordia divina? ¿Por qué tomó fuerza en esto? Vamos a ver. Voy a bajar un momento la cámara para leer. Dice así la Biblia en Génesis capítulo 6, versículo 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Nahum decía: no tendrá por inocente al culpable. Aquí estamos viendo lo que había sucedido en el diluvio. Solamente pensaban en el mal. Versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Versículo 7. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Como usted se da cuenta, hasta este momento está obrando, ¿sí?, la misericordia, pero ahora ya está empezando la justicia de Dios. Pero, versículo 8 dice: pero no he hallado gracia ante los ojos de Jehová. Puede subir la cámara para seguir leyendo. Y se corrompió la tierra, versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo destruiré la tierra. Entonces nos damos cuenta, ¿sí ve?, que en el caso del diluvio y Sodoma y Gomorra había
Hubo un tiempo donde la misericordia de Dios se expandió tanto, pero no hicieron caso. Entonces, cuando no acepta la persona el tiempo de esa visitación, de esa misericordia, a través de sus siervos o siervas, llega un momento que llega a su fin y empieza el otro atributo que es la justicia divina. Ahora, hasta ahí estamos claros que efectivamente Dios ama al pecador. No, Dios ama al ser humano. Lo que no ama es las obras pecaminosas que está haciendo. Así es el texto, no de la otra manera. Ahora, vamos a ver otro gráfico más. Aquí tenemos, puedes subir la cámara, eso. Eclesiastés capítulo 9, un texto bíblico que grandes predicadores y famosos hombres han malinterpretado. A base de este texto que lo cogieron, sí, un solo texto, teológicamente hablando, si yo cojo un versículo, tengo que tener otro versículo base de concordancia para hacerlo una base doctrinal. Si no tengo otro texto de concordancia, no puedo hacerlo base doctrinal. Eclesiastés 9, versículo 4 es un solo texto. No hay otro texto comparativo, no lo hay. Pero voy a recitarlo en este momento y vamos a ver la verdadera interpretación. ¿Sí? Hay personas que han dicho en los púlpitos, en aires libres, en campañas, aún en YouTube, en iglesias, usted tiene tiempo para arrepentirse aún en una cama de un hospital. Entonces es ahí cuando las personas dicen, cuando sea viejito me entrego. ¿Sí ve? A eso me refería antes. Otros dicen, cuando esté en la cama de un hospital, ahí me entrego. Porque estos hombres, estos cristianos, han malinterpretado, escuchando este texto mal dicho y lo siguen repitiendo. Eclesiastés 9:4 dice así el versículo: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Aquí en ningún momento está diciendo que aún hay esperanza, aun cuando usted esté en la cama de un hospital. Así no dice. No dice. Cuando dice que hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, este texto que está aquí, hay esperanza, yo lo puedo unir con usted, con el texto de Isaías, ahí lo pongo de nuevo, que dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová. A eso se refiere cuando dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. ¿Sí? Esto no es que, bueno, el texto dice que aún hay esperanza, yo esperaré hasta que esté en la cama de un hospital. Así no es. Las personas lo dieron a interpretar de esa manera. Es por eso que mucha gente no se entrega y espera a la cama de un hospital. Lastimosamente ni llegan ni a la cama del hospital. Otros llegan a la cama del hospital, sí, pero porque se ven confrontados con la muerte, enseguida hacen una oración de fe. Pero Isaías no dice así. Ahora, Eclesiastés, el versículo 4, vamos a compararlo con el mismo libro de Eclesiastés y vamos a ver un resultado diferente. Voy a recitar otra vez Eclesiastés 4, que dice así: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Sí, es verdad, porque mejor es perro vivo que león muerto. Sí, hay esperanza. Y aquí tenemos un grupo de personas caminando. Ahí abajito dice Eclesiastés capítulo 12, ¿verdad? La parte de arriba vamos a unirla con Eclesiastés 12:1. ¿Qué dice el versículo? Acuérdate, en verde, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No dice en la cama de un hospital. Otra vez, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Otra vez Isaías, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle entre tanto que está cercano. Entonces, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Está refiriéndose eso, que aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, es siempre y cuando esa esperanza es en el momento oportuno que se le está predicando. En su cabal juicio, no en la cama de un hospital.
No. Ahora, pero voy a leer todo Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. En la cama del hospital es un día malo, en una prisión es un día malo. ¿Sí ve? Eso, ahí son días malos. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Entonces, cuando dice hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, es hoy, 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 amigo y amiga que me escucha. No es como se lo predica. Ah, no hay esperanza, pues yo espero estar en la cama de un hospital. Eclesiastés, que dice 9:4, el mismo Eclesiastés 12:1 le está explicando lo que dice el 4. Acuérdate de tu Creador no en la cama de un hospital, sino en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos. Ahora, hasta ahí tenemos claro este asunto, pero vamos a ver otro texto más que respalde lo que estamos diciendo ahorita. ¿Sí? Vámonos al Nuevo Testamento. Aquí tenemos a Juan capítulo 3, versículos 17-18. En verde dice lo siguiente: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Claro, es verdad. Jesucristo vino para salvar a la humanidad. Él no vino a condenar al hombre, ni a la mujer, no. Él no vino a condenar porque Jesucristo viene a salvar. El plan de salvación. Pero eso dice el versículo 17 de San Juan capítulo 3. ¿Qué le parece si leemos a la continuación el versículo 18? El versículo 18 de San Juan capítulo 3 dice así: el que en él, en Jesucristo, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Explicamos este punto así: la persona que dice cuando sea viejito me entrego, el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? ¿Llegará a esa edad? ¿Llegará a ese punto o no llegará? Dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El libro de Hechos capítulo 27 dice así, 17, 30 y 31, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo entero por aquel hombre que murió en la cruz. ¿Sí ve? Entonces, el que no cree ya ha sido condenado. Dos opciones. Si la persona, como el caso de, ya vimos ahorita, el arca de Noé, ¿sí ve? No creyeron y fueron condenados. Ahora, pero usted me dirá, hermano, y ha habido personas en los hospitales que han hecho una oración de fe y se han entregado, ¿sabe? Sí, se han entregado y han salido buenos del hospital. Ya, ¿y de ahí qué? ¿Siguieron el evangelio o se apartaron? Seamos realistas, seamos realistas. Si esa persona que sale de un hospital, que se hizo una oración de fe, ¿sí? Se entregó de verdad. Y ahora que ya está sano, he conocido muchas personas en hospitales que se han sanado a punto de morir y actualmente volvieron con la otra mujer, teniendo su propia mujer, volvieron a ser adúlteros, volvieron a ser borrachos, volvieron a ser ladrones. Entonces, ¿esas entregas son genuinas o solamente por conveniencia? Yo voy al dentista. ¿Por qué? ¿Me gusta ir al dentista? Usted va al dentista ¿por qué? Porque algo le está molestando en los dientes. Porque ve ahora amarillo los dientes. O algo está mal. Por eso lo visita. Si no, no lo visitáramos. En el caso de Dios es lo mismo. La persona, ¿por qué no se entrega a Cristo cuando está bueno y sano? Y específicamente en la sala de un hospital porque ya le dijeron vas a morir. No, quiero entregarme. Muchas personas llaman esto amor con conveniencia. Ahora, abajito tenemos un hombre arrodillado. Dice, rechazar el medio de la misericordia de la salvación es
estar en juicio, según San Juan 3, versículo 18. No nos engañemos. Y vamos a ver otro ejemplo más. ¿Sí? Ya estamos llegando al final del estudio bíblico. Vamos a ver un ejemplo del Nuevo Testamento, de persona que en esa misericordia divina, llegó a su fin y vino la justicia de Dios. Hechos capítulo 5, versículo 7. Versículo 1, perdón. Hechos capítulo 5, versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. En azul, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Ahora el versículo 6, el último en amarillo. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Estamos hablando del Nuevo Testamento. Estamos hablando de la iglesia de Hechos de los Apóstoles. Estamos hablando de un cristiano llamado Ananías, el cual sustrajo algo de dinero. Dios es amor. Yo le pregunto a usted, amigo teólogo y hermano en la fe, ¿acaso no había una misericordia para con él? ¿Por un dinerito morir en ese momento? Entonces, queda comprobado tanto en el diluvio, en Sodoma y Gomorra, en Nahum, el libro de Isaías, ¿sí ve? Que efectivamente Dios es amor. Eso lo tenemos claro. Dios es misericordia. ¿Sí ve? La misericordia de Dios es grande, pero tiene un límite, llega a su fin cuando empieza el otro atributo de Dios llamado justicia contra lo malo. Por eso Ananías murió. Ahora vamos a ver la segunda parte de este episodio. Hechos 5 mismo, versículo 7. En rojo, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, muerta, muerta. Y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amado hermano, amado amigo, todos en particular, Dios es amor y es misericordioso, pero su misericordia tiene un límite. Llega a su fin cuando empieza la justicia divina. Y sigue su misericordia para otra persona, y sigue su misericordia para otra persona, y así va dando vuelta, según la Escritura, el proceso de Dios, su misericordia y su justicia, siempre y cuando la justicia se activa, cuando esa persona, ese grupo, esa congregación, ese hogar, esa ciudad o ese país están haciendo lo malo. Bueno, entonces, mis amados hermanos, llegamos ya a una de las últimas partes de la culminación del estudio. Sí, tenemos claro que dentro de los atributos divinos de Dios, el fin de la misericordia o llega a su fin cuando empieza el otro atributo de Dios llamado justicia hacia el mal o hacia lo malo que está haciendo persona o grupos. Ahora, tenemos Gálatas capítulo 6 y Hebreos capítulo 12. Vamos a ver, con estas últimas citas concluimos el estudio bíblico en esta noche. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice así:
No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hebreos 12 dice así: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amado hermana y amigo que me escucha, Dios le ama tanto, que si no ha muerto hasta el día de hoy, usted y yo, es porque su misericordia se ha extendido. Hagamos un alto si estamos ofendiendo la santidad de Dios, porque si no lo hacemos, va a llegar un momento donde esa misericordia se detiene y se activa la otra parte del otro atributo de Dios llamado justicia divina. Dios me lo bendiga. Se despide de ustedes el hermano Javier Aguiño con el tema misericordia y justicia divina. Amén. Hasta otro día, otra enseñanza. Dios lo bendiga.